Me llamo Mónica y tengo 61 años. Anoche mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar por un plato de sopa sin sal. Mientras me quedaba en el suelo de la cocina limpiando mi propia sangre con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada hubiera pasado, como si golpear a su propia madre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana me desperté con el cuerpo adolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que todavía duele cuando hablo. Pero lo que más duele no es el dolor físico, es la humillación. Es saber que mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que le di todo, me ve como su sirvienta personal. Es saber que mi único propósito en este mundo es servirle y callar. Me levanté a las 5 de la mañana, como todos los días. Ethan ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con su impecable traje gris, revisando su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. Simplemente dijo sin levantar la vista: «Desayuno, date prisa, tengo una reunión importante». Era como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera gritado la noche anterior llamándome inútil, tonta, y diciendo que si no fuera su madre, me habría echado a la calle. Preparé sus huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado y café negro sin azúcar. Todo tenía que ser perfecto, medido al último detalle, porque si algo está un poco mal, él explota. Y cuando Ethan explota, soy yo quien paga las consecuencias. Mientras desayunaba, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal resonó en la casa. Era una mujer joven y elegante llamada Savannah, su esposa, que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si fuera invisible. Entró con un vestido verde claro y tacones altos, besó a Ethan en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar. «Buenos días, señora Davis», me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Ethan está cerca. «¿Cómo se encuentra esta mañana?» Quise decirle que me desperté magullada por su esposo, que tenía moretones por toda la espalda, que ya no podía más, pero en cambio sonreí y dije: «Estoy bien, gracias». «¿Vas a desayunar, Savannah?», pregunté. Ethan me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente: «Una palabra equivocada y esta noche será peor». Luego añadió con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene audiencia: «Mira, mamá, te compré este maquillaje nuevo. Es perfecto para cubrir esos pequeños rasguños que te hiciste cuando te tropezaste anoche». Sí, pequeños rasguños. Así llama él a lo que me hizo, como si fuera un accidente, como si me hubiera tropezado y caído sobre su puño yo sola. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base de maquillaje cara, de esas que cuestan más de $50. Probablemente la compró con mi dinero de jubilación, porque él administra toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi propio bien, que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto un solo céntimo de mi propia pensión en 2 años. Savannah lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. «Eres tan considerado, cariño, siempre cuidando de tu madre». Si tan solo ella supiera. Si tan solo supiera que su esposo perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas de millones de dólares en la oficina, vuelve a casa todas las noches para desquitar su frustración conmigo. Después del desayuno, Ethan se puso su corbata roja, tomó su maletín y me susurró al oído mientras Savannah se retocaba el maquillaje. «¿Recuerdas de lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le dices a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te creerá. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron la sangre. Se fueron juntos, tomados de la mano como la pareja perfecta que fingen ser. Los observé desde la ventana mientras subían al coche nuevo de Ethan, un sedán negro que costó más de $400,000. Mi dinero, todo comprado con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina y comencé a llorar.
No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta nesadilla. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa durante horas, viendo cómo la luz del sol se abría camino lentamente a través de las baldosas del suelo. Esta casa solía ser mi santuario. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan y Asociados. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo, levantándome a las 5 de la mañana, siempre a tiempo, organizando la vida de los demás. Nunca imaginé que terminaría prisionera en mi propia casa. Todo comenzó hace 3 años, cuando Ethan se divorció de su primera esposa. Una noche apareció en mi puerta con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre me derritió el corazón. «Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo, solo hasta que resuelva mi situación financiera». Me dijo que el divorcio lo había dejado en la ruina, que había perdido su casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre tonta que siempre he sido, abrí mi puerta y mi corazón. «Claro, hijo, esta es tu casa también». Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al diablo a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Ethan se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba por la noche y cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con las compras del supermercado. Pensé que finalmente tendríamos la relación madre-hijo que siempre había soñado. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. «Mamá, esta comida está muy salada». «Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño?» «Mamá, tu ropa está muy arrugada, es vergonzoso». Comentarios que dolían, pero que yo justificaba pensando que solo estaba estresado por el divorcio. Luego empezó a meterse en mis finanzas. «Mamá, a tu edad no deberías manejar tanto efectivo, es peligroso, déjame ayudarte con tus cuentas». Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. Solo es para ayudarme, pensé. Es mi hijo, nunca me haría daño. Qué equivocada estaba. En 6 meses, Ethan se había apoderado por completo de mi dinero. Mi pensión mensual de $1,200 iba directamente a su cuenta. Él me daba $20 a la semana para gastos personales, como si fuera una niña recibiendo una mesada. Cuando le preguntaba por el resto del dinero, él me decía: «Mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para ayudarlos a crecer. Confía en mí». Luego apareció Savannah, una mujer 25 años más joven que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se veía a kilómetros. Ethan la conoció en su oficina, donde ella trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después, se casaron en una ceremonia que costó más de $100,000, mi dinero, por supuesto. Desde que Savannah llegó a nuestras vidas, todo empeoró. Ethan comenzó a tratarme como la empleada de la casa. «Mamá, haz la cena para Savannah y para mí. Algo elegante. Ella está acostumbrada a las cosas finas». «Mamá, limpia el baño de invitados. Vendrá gente importante». «Mamá, lava esta camisa a mano. Es demasiado cara para la lavadora». Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo de que se enfadara. Miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque aunque la casa es legalmente mía, Ethan me convenció de poner su nombre también en la escritura, por seguridad. Me dijo: «Mamá, solo en caso de que te pase algo». La violencia comenzó hace 1 año. Al principio eran empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. «Me estás volviendo loco, mamá. Eres demasiado lenta». Luego escaló a golpes en el hombro, bofetadas cuando la comida no era de su agrado y puñetazos en la espalda si no estaba limpiando lo suficientemente rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. Había preparado sopa de verduras para la cena. Era martes, y siempre cenamos algo ligero los martes. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado y la sopa caliente. Todo estaba perfecto. Ethan llegó cansado de la oficina, se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su rostro cambió. «¿Qué demonios es esto?», gritó, escupiendo la sopa de vuelta al tazón.
No tiene sal, es insípida como el agua. Inmediatamente me disculpé. Lo siento, hijo, olvidé la sal, déjame añadir un poco. Pero era demasiado tarde. Ethan se levantó de la mesa como un animal salvaje, tomó el tazón de sopa y me lo arrojó a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla, los pedazos de porcelana me cortaron el labio. «Eres inútil», gritó, agarrando mi brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría un moretón. 40 años trabajando como secretaria y ni siquiera puedes hacer una sopa decente. Eres patética. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó la talosa y vi estrellas. Pero no se detuvo allí. Me dio una bofetada tan fuerte que mi oído sonó durante horas, luego otra y otra más. «Savannah va a traer a sus amigas a almorzar mañana», me dijo mientras yo me cubría la cara con las manos. «Quiero que prepares algo especial, y será mejor que te asegures de que sea perfecto, porque si me haces quedar mal, si muestras una sola señal de lo patética que eres, juro por Dios que te echaré de esta casa». Luego se calmó, como siempre lo hace después de golpearme. Se inclinó, me ayudó a levantarme y me limpió la sangre del labio con una servilleta. «Lo siento, mamá», dijo con voz suave. «Es que me frustro mucho viéndote así. Sé que puedes hacerlo mejor. Todo es por tu propio bien, para que aprendas». Y se fue a dormir tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé despierta toda la noche en la cocina, limpiando los restos de la sopa y la porcelana rota del suelo. Cada pequeño trozo que recogía se sentía como si estuviera recogiendo los fragmentos de mi propia dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, algo más oscuro. Era la constatación de que mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, se había convertido en mi verdugo. Mientras limpiaba, empecé a recordar cómo llegamos hasta aquí. Ethan no siempre fue así. Cuando era niño era dulce y cariñoso. Su padre nos dejó cuando él tenía 8 años y a partir de entonces solo fuimos él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en la mejor escuela privada que pude pagar. Le compré ropa de marca. Le pagué clases de piano, clases de inglés, todo lo que pedía. Quizás ese fue mi error. Quizás lo mimé tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor real. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio, y ahora, 35 años después, soy yo quien está pagando las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer, escuché sus pasos bajando las escaleras. Mi corazón comenzó a latir rápido, como siempre lo hace cuando está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en un estado de alerta constante en su propia casa. Entró en la cocina ya vestido con su traje negro, revisando su teléfono como hacía todas las mañanas. Esta vez ni siquiera preguntó por el desayuno, simplemente se sentó y esperó a que yo se lo sirviera. Preparé sus huevos revueltos, su café negro, sus 2 rebanadas de pan tostado, todo en absoluto silencio. Él comió mientras respondía a correos electrónicos, como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Savannah. Esta vez llevaba un vestido amarillo ajustado y tacones altos que resonaban en el suelo como martillazos. Se veía radiante, como siempre. Me pregunto si alguna vez se da cuenta de los moretones que tengo, de las marcas en mis brazos, de cómo me estremezco cada vez que Ethan levanta la voz. «Buenos días, señora Davis», me dijo con esa sonrisa de plástico. «¿Cómo se siente hoy?» «Bien, gracias», mentí como siempre. «¿Vas a desayunar?» «Solo un café, por favor», dijo. «Uno ligero con edulcorante artificial». Mientras le servía el café, noté que me observaba por el rabillo del ojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que se asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que podría decir algo, que podría preguntar qué me había pasado, pero en su lugar simplemente desvió la mirada y volvió a su teléfono. Ethan terminó su desayuno y me miró fijamente. «¿Recuerdas lo que te dije anoche, mamá? Savannah va a traer a 3 de sus amigas a almorzar. Quiero que prepares algo especial.
pasta con mariscos, ensalada César, postres, y compra vino blanco, del bueno, no esa basura barata que estás acostumbrada a comprar. Me dio 3 billetes de $20 como si fuera una gran generosidad. $60 para preparar un almuerzo para 5 personas, con lo que él gasta en una sola camisa. Y una cosa más, añadió, inclinándose para susurrarme al oído mientras Savannah no miraba. Ponte ese maquillaje que te compré, cubre bien esas marcas. Si alguna de sus amigas pregunta algo extraño, si hacen algún comentario sobre tu apariencia, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí, sintiendo mis manos temblar ligeramente. Él sonrió, me besó la frente como el hijo perfecto que finge ser, y se fueron juntos. Tan pronto como la puerta se cerró, me desplomé en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado. El marisco fresco cuesta al menos $30 la libra. El vino bueno, otros 20. ¿Cómo se supone que voy a hacer milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar normal frente a las amigas de Savannah, de fingir ser la suegra estrella de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer maltratada en mi propia casa. Me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Mi labio estaba hinchado y morado. Había un pequeño corte en la comisura de mi boca. Mis ojos estaban rojos e hinchados por tanto llorar. El moretón en mi cuello parecía una mancha oscura que se extendía hacia mi clavícula. Abrí el maquillaje que Ethan me había dado. Era una base de maquillaje importada y expensa, de la que usan mujeres elegantes como Savannah todos los días. Empecé a aplicarla con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada prueba de lo que realmente sucede en esta casa. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en todas las veces que había hecho esto, cuántas mañanas me había despertado para ocultar moretones, para inventar excusas sobre caídas y accidentes. Me tropecé con la mesa, se me resbaló la puerta del armario, me caí por las escaleras, una mentira tras otra para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer las compras con mi lista en mano y mi rostro perfectamente maquillado. En el supermercado intenté estirar esos $60 tanto como pude. Compré camarones congelados en lugar de langostinos frescos, la marca de vino más barata que no fuera terrible, pasta en oferta, cada centavo contaba. Mientras esperaba en la fila para pagar, una mujer mayor se me acercó. Era Clarice, mi vecina de al lado, una viuda de unos 60 años que siempre ha sido amable conmigo. «Hola, Mónica», me dijo con una cálida sonrisa. «¿Cómo estás, querida? No te he visto últimamente en el jardín». «Hola, Clarice», dije. «Estoy bien, gracias. Solo he estado muy ocupada con cosas de la casa». Ella me miró fijamente y noté que sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que se asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que podría decir algo, que podría preguntar qué me había pasado, pero en su lugar simplemente desvió la mirada y volvió a su teléfono. ¿Te has lastimado la boca?, preguntó con genuina preocupación. Mi corazón comenzó a acelerarse. No, no es nada, mentí. Solo me golpeé con la puerta del armario anoche. Ya sabes lo torpe que soy. Clarice frunció el ceño, pero no insistió. Bueno, si alguna vez necesitas algo, sabes dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes. Sus palabras me llegaron al alma. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda genuina, que nadie me trataba con verdadera amabilidad. Por un momento quise contárselo todo, rogarle ayuda, confesar la pesadilla que estaba viviendo. Pero la voz de Ethan resonó en mi cabeza. Si alguna vez abres la boca, si le dices a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te creerá. Solo eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. Gracias, Clarice, dije simplemente. Eres muy amable. Regresé a casa y empecé a cocinar como una posesa. Tenía que tener todo listo para el mediodía, cuando Savannah y sus amigas llegaran. Limpié la casa de arriba a abajo, puse la mesa con la vajilla buena y arreglé flores en el centro. Todo tenía que ser perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que Clarice había dicho.
Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde vivo. ¿Sospechaba algo? ¿Había escuchado los gritos que salían de mi casa por la noche? A las 11:30 sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «¿Señora Davis?», preguntó una voz de hombre. «Sí, soy yo. Soy el contador de la empresa de su hijo, Ethan. Necesitamos hablar con usted con urgencia sobre unas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde?». Mi corazón se detuvo. ¿Discrepancias? No entiendo. Preferiría no discutir esto por teléfono, señora Davis. ¿Puede venir a las 3 de la tarde? Es muy importante. Colgué con las manos temblándole. ¿Qué podría haber hecho Ethan en el trabajo? ¿Por qué me estaban llamando a mí? Una mala sensación se instaló en mi estómago, pero ya no tenía tiempo de pensarlo porque Savannah y sus amigas ya estaban llegando. El timbre sonó exactamente a las 12. Respiré hondo, retoqué mi maquillaje por última vez y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Savannah con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de modas. Vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. «Hola, señora Davis», dijo Savannah con esa voz dulce que reserva para ocasiones especiales. «Permítame presentarle a mis amigas. Ella es Beatrice, trabaja en recursos humanos. Ella es Brenda, del departamento de marketing. Y ella es Evelyn, de legal». Mi corazón casi se detuvo cuando escuché el nombre de Evelyn. No podía ser una coincidencia. La miré de cerca y efectivamente era ella, Evelyn Brooks, mi hermana menor, a quien no había visto en más de 2 años. Evelyn me miró con la misma sorpresa, pero ambas mantuvimos la compostura. Ella siempre ha sido más inteligente que yo, más astuta. Inmediatamente entendió que algo extraño estaba sucediendo, especialmente cuando vio mi rostro maquillado y mi actitud nerviosa. «Es un placer conocerla, señora Davis», me dijo formalmente, como si no me conociera. «Su nuera nos ha hablado mucho de usted». Las invité a pasar al comedor, donde había puesto mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre y las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía elegante, tal como Ethan había exigido. Serví el almuerzo, tratando de mantener mis manos firmes. La pasta de camarones había salido bien a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un sencillo tiramisú de postre. Las mujeres comieron y hablaron de trabajo, de sus vidas y de sus planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo más vino y recogiendo platos como la anfitriona perfecta que se suponía que debía ser. Pero los ojos de Evelyn nunca me abandonaron. Yo conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando éramos niñas, y sabía que yo estaba escondiendo algo. Durante toda la comida me observó discretamente, estudiando cada uno de mis movimientos. «La comida está deliciosa, señora Davis», comentó Beatrice. «¿Usted cocinó todo esto sola, señora Davis?» «Sí, me encanta cocinar. Es un placer cuando es para gente tan encantadora como ustedes». «Qué suerte tiene Ethan de tener una suegra tan dedicada», añadió Brenda. «Es difícil encontrar mujeres tan entregadas al hogar hoy en día». Savannah sonrió orgullosa. «Es cierto, la señora Davis siempre se encarga de todo. Es como tener una ama de casa, pero mejor, porque lo hace con amor». Sus palabras me hirieron como puñales, pero mantuve la sonrisa. Una ama de casa. Eso era lo que pensaba de mí. No una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta gratuita. Evelyn aclaró la garganta. «¿Y qué hacía usted antes, señora Davis? ¿Siempre fue ama de casa?» Hice una pausa, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé durante 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan y Asociados. Me retiré hace 3 años. Los ojos de Evelyn se iluminaron. Sullivan y Asociados era una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, donde ella había trabajado como pasante durante sus estudios de Derecho. «¡Qué interesante!», exclamó. «Conozco esa firma. Tienen muy buena reputación. Debe haber conocido a mucha gente importante en todos esos años». «Así fue», dije con una sonrisa más genuina. «Conocí a jueces, fiscales, abogados importantes.
Incluso ayudé con algunos casos grandes. El señor Sullivan siempre decía que yo era indispensable. Savannah se mostró incómoda con la dirección de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención o que se hablara de mis logros profesionales. Rápidamente cambió de tema. Bueno, pero ahora la señora Davis está retirada y disfrutando de su merecido descanso, dijo con esa sonrisa fingida. Ethan se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo tan responsable. Evelyn me miró fijamente cuando Savannah dijo eso. Yo conocía a mi hermana y sabía que esas palabras le sonaron extrañas. Una mujer que trabajó 40 años en una importante firma de abogados no necesita que su hijo le maneje las finanzas. El almuerzo continuó con conversaciones triviales, pero pude sentir que la tensión aumentaba. Evelyn seguía observándome, y yo sabía que había notado algo raro. Cuando fui a la cocina por el postre, Evelyn me siguió. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, pero en realidad estaba buscando un momento para hablar conmigo a solas. No, gracias, todo está bajo control, respondí, evitando su mirada. Mónica, dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez esa tarde. ¿Estás bien? Te ves diferente. Por un momento, todas mis defensas se vinieron abajo. Quise abrazarla, contárselo todo, rogarle que me ayudara. Pero en ese momento escuché las llaves de Ethan en la puerta principal. Había vuelto del trabajo antes de lo habitual. «Todo está bien, Evelyn», dije rápidamente. «Solo estoy un poco cansada». Ethan entró en el comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando tiene visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Savannah en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido bien, justo como él había ordenado. «¿Cómo están las damas más hermosas de la oficina?», dijo con ese falso carisma que usa en público. «Espero que mi madre las haya atendido bien». «Excelentemente», respondió Beatrice. «Su madre es encantadora». Ethan puso su mano en mi hombro y me tensé automáticamente. Él sintió mi reacción y apretó un poco más. Una advertencia silenciosa. «Es la mejor madre del mundo», dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de mi blusa. Siempre velando por todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres comenzaron a despedirse después del postre. Evelyn fue la última en irse, y antes de salir por la puerta, me tomó la mano. «Fue un placer conocerla, señora Davis», dijo en voz alta para que Ethan escuchara. Pero luego susurró en mi oído. «Nos veremos pronto». Cuando todas se fueron, Ethan cerró la puerta y su expresión cambió por completo. La máscara del hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo que siempre era. «Lo hiciste bien», me dijo con frialdad. «Por una vez no me avergonzaste». No fue un cumplido, fue una confirmación de que había cumplido con mis deberes de sirvienta. Mientras recogía los platos y limpiaba el comedor, él se fue a su habitación a cambiarse de ropa. Pero antes de irse me la acordó. «Por cierto, mañana viene el técnico a revisar tu computadora. Dice que has estado navegando por unos sitios web extraños». Se me heló la sangre. Yo no tenía computadora propia, solo usaba la suya cuando necesitaba hacerlo, y las únicas cosas extrañas que había buscado últimamente eran páginas web sobre abuso doméstico, refugios para mujeres maltratadas y líneas de ayuda. Él sabía que yo había estado buscando información. Él sabía que estaba considerando pedir ayuda. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era el contador de la empresa de Ethan de nuevo. «Señora Davis, ¿puede venir a las 3 de la tarde? Es urgente». Miré el reloj. Eran las 2:15. Ethan estaba en su habitación, probablemente durmiendo la siesta. Era mi oportunidad. «Sí», dije en voz baja, «estaré allí». Agarré mis llaves, mi bolso y salí silenciosamente de la casa. No sabía lo que me esperaba en esa oficina, pero tenía la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Evelyn. «Nos veremos pronto». Mi hermana había notado algo, y por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Ethan era uno de esos rascacielos modernos del centro, todo de cristal y acero, que imponía respeto desde la calle. Nunca había estado allí antes.
Durante todos estos años, mi hijo había mantenido su vida laboral completamente separada de mí, como si fuera un secreto que yo no debía saber. Subí al piso 18, donde estaban las oficinas de Northern Business Corporation. La recepcionista, una joven con una sonrisa profesional, me dirigió a la oficina del contador. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos lo escucharían. Señora Davis, me saludó un hombre de unos 50 años, con gafas y un traje formal. Soy Adrian Castillo, el contador general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio tratando de parecer tranquila, aunque estaba temblando por dentro. Sus ojos tenían una seriedad que me ponía aún más nerviosa. Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos, específicamente sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Adrian me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Señora Davis, hemos descubierto que su hijo Ethan ha estado utilizando fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal, transferencias que luego son retiradas de su cuenta. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso no puede ser verdad. Ethan es un empleado ejemplar. Él nunca haría algo así. Me atemo que sí, dijo Adrian, mostrándome una serie de documentos. En los últimos 6 meses ha desviado más de $50,000 de fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted. Mi mundo se derrumbó. $50,000. Mi hijo no solo me estaba maltratando físicamente, me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. Pero yo no sabía nada, dije desesperadamente. Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia. Lo sabemos, dijo Adrienne con suavidad. Por eso la llamé antes de proceder legalmente. Necesitamos que presente una denuncia formal por el mal uso de su cuenta bancaria. Es la única manera de limpiar su nombre en este asunto. Sentí náuseas. No solo era víctima de violencia doméstica, sino que ahora también era víctima de fraude financiero. Y lo peor de todo, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin yo saberlo. ¿Qué va a pasar con Ethan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si usted presenta la denuncia, él será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son crímenes graves que pueden conllevar entre 5 y 10 años de prisión. Salí de esa oficina en un estado de shock total. Caminé por las calles del centro durante horas sin rumbo, tratando de procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un criminal, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando finalmente llegué a casa eran las 6 de la tarde. Ethan estaba en la sala viendo televisión como si fuera un día normal. Cuando me vio entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usaba. ¿Dónde demonios has estado?, preguntó en tono acusatorio. Llegué del trabajo y no estabas aquí. La casa era un desorden después del almuerzo. Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos sin bajar la mirada. Estuve en tu oficina. Su expresión cambió de inmediato. La máscara de control se resquebrajó por un segundo y pude ver el miedo en sus ojos. ¿Qué dijiste? Estuve en tu oficina, Ethan. Hablé con el contador. Sé lo que has estado haciendo. Se levantó del sofá lentamente, como un depredador preparándose para atacar. No sé de qué estás hablando, mamá. Creo que estás confundida. ¿$50,000? Dije, sintiendo mi voz cada vez más firme. $50,000 que has robado de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Ethan se acercó a mí y por primera vez en mucho tiempo no retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Quizás fue saber que no estaba sola, que había otras personas que sabían la verdad. Escúchame, vieja estúpida, dijo en voz baja y amenazante. Tú no tienes idea de lo que dices. Ese dinero es mío por derecho. Me lo debes por todo lo que he invertido en ti durante estos años. La comida que comes, el techo que te cubre, la ropa que llevas. Con mi propio dinero, repliqué. Mi pensión, mis ahorros, el dinero que gané trabajando durante 40 años.
Me agarró el brazo, pero esta vez no me quedé callada. «¡Suéltame!», grité con todas mis fuerzas. Se sorprendió tanto por mi reacción que realmente me soltó. Durante 3 años, yo había sido su víctima silenciosa, y ahora, por primera vez, le estaba gritando. «Estás loca», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Nadie te va a creer. Eres una vieja senil que ni siquiera sabe lo que dices». «El contador me creyó», le dije. «Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado». Ethan se quedó en silencio durante unos segundos, procesando la información. Luego su expresión se endureció aún más. «Si abres la boca, si presentas cualquier tipo de denuncia, juro que te destruiré», me amenazó. «Esta casa también está a mi nombre. Puedo echarte a la calle mañana, y sin mi ayuda, sin mi dinero, morirás sola como un perro». Pero por primera vez, sus amenazas no me aterrorizaron. Había algo diferente en mí esa tarde, una fuerza que no sabía que tenía. «Ya no te tengo miedo, Ethan», le dije, y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. «Por primera vez en 3 años, no te tengo miedo». Levantó la mano para golpearme, pero justo en ese momento sonó el timbre. Era Clarice, mi vecina. «¿Mónica?», estaba gritando desde afuera. «¿Mónica? ¿Está todo bien?». Escuché gritos. Ethan bajó la mano lentamente. No podía golpearme con un testigo cerca. Su reputación era demasiado importante para él. «Ve a ver qué quiere», dijo entre dientes, «y será mejor que no digas nada extraño». Fui a abrir la puerta, con las piernas temblándome. Clarice estaba allí con una expresión de preocupación, sosteniendo una cacerola. «Hola, querida», me dijo. «Te traje un poco de estofado que hice, pero escuché voces fuertes y me preocupé». Por encima de su hombro vi que había otra mujer con ella. Era Evelyn, mi hermana. Llevaba ropa informal y el pelo recogido, pero la reconocí de inmediato. «Hola», dijo Evelyn, fingiendo no conocerme. «Soy nueva en la vecindad y solo estaba visitando a la señora Davis. Espero que no molestemos». Ethan apareció detrás de mí, su sonrisa falsa, perfectamente colocada. «Ningún problema en absoluto, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque se le quemó la cena. Ya saben cómo se ponen las mujeres mayores con estas cosas». Clarice lo miró con una expresión que no pude descifrar. «Claro», dijo. «Bueno, Mónica, aquí tienes la comida. Y recuerda, si necesitas algo, lo que sea, estoy justo al lado». Evelyn me miró directamente a los ojos. «Sí, señora Davis, lo que necesite, de día o de noche». Cuando se fueron, Ethan cerró la puerta de golpe. «Malditas viejas entremetidas», murmuró, «pero esto no se ha acabado. Mañana vamos juntos al banco y vas a firmar todos los papeles que yo te diga». Vas a retractarte de la denuncia que probablemente ya presentaste y vas a decir que todo fue un gran malentendido. No, dije simplemente. ¿Qué quieres decir con no? No voy a firmar nada, no voy a retractarme de ninguna denuncia y no voy a ser cómplice de tus robos nunca más. Ethan me miró con una rabia que nunca antes había visto. Era como si finalmente se hubiera quitado todas sus máscaras y me estuviera mostrando su verdadera naturaleza. «De acuerdo», dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. «Si así quieres jugar, jugaremos, pero te advierto, cuando termine contigo, vas a desear no haber nacido nunca». No dormí nada esa noche. Ethan estaba encerrado en su habitación, pero pude escucharlo hablar por teléfono durante horas. No sabía lo que estaba planeando, pero sabía que tenía que estar preparada para lo peor. A las 3 de la mañana, escuché un ruido extraño en el jardín. Me asomé por la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Clarice, y parecía estar instalando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente, me di cuenta de lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que algo malo estaba pasando y estaba documentando todo. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se gestaba en mi vida. Ethan se levantó más temprano de lo habitual, a las 5 de la mañana. Lo escuché moverse por la casa, hablando por teléfono en voz baja, preparando algo que me tenía en vilo.
Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usaba para las reuniones más importantes. Su cabello estaba perfectamente peinado, su corbata impecable. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no el monstruo que vivía bajo mi techo. «Buenos días, mamá», me dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. «Espero que hayas dormido bien». Esa dulzura me puso la piel de gallina. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que cuando actuaba amable era porque estaba planeando algo terrible. «Sí», mentí, sirviéndole su café como todos los días. «Bien», dijo, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos, «porque hoy va a ser un día muy especial. Estuve pensando en nuestra conversación de ayer toda la noche». Se sentó a la mesa y comenzó a desayunar con calma, como si fuéramos una familia normal, pero había algo en su actitud que me mantenía en máxima alerta. «He decidido que tienes razón», continuó mientras untaba mantequilla en su tostada. «Tal vez he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre y mereces respeto». Sus palabras me confundieron por completo. Ethan admitiendo que se había equivocado, pidiendo perdón. Era tan impropio de él que inmediatamente supe que era una trampa. «Por eso», continuó mientras terminaba de untar su tostada, «vamos a ir juntos al banco hoy. Vamos a aclarar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que tú autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente lo que estaba sucediendo con tu dinero». Ahí estaba, la verdadera razón de su falsa amabilidad. «No voy a hacer eso, Ethan», dije, tratando de mantener mi voz firme. Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Claro que lo vas a hacer, mamá, porque si no lo haces, van a suceder cosas muy desagradables». «¿Me estás amenazando?» «No, mamá», dijo, terminando su café. «Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa en la que desayunas, la cama en la que duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. Y si no lo permito más», dejó la frase colgando en el aire, pero el mensaje era claro. Iba a dejarme en la calle si no obedecía. «Además», añadió, sacando su teléfono, «he estado pensando en llamar a algunos médicos. Conozco a médicos que se especializan en personas mayores con problemas mentales, como la demencia senil. ¿Sabes? Es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, acusando a sus propios hijos de cosas terribles». Sentí que se me helaba la sangre. No solo me amenazaba con echarme de la casa, sino con hacerme declarar demente, incompetente, para que nadie creyera mi testimonio. «Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado», continuó con esa voz fría y calculadora. «Savannah, por ejemplo, justo ayer le dije lo confundida que has estado últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti». Era mentira, pero era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Me hacía dudar de todo, incluso de mi propia percepción de la realidad. «Así que vamos a ir al banco a las 10 de la mañana. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar y vas a sonreír mientras firmas todos los papeles que te pongan enfrente». ¿Entendido? No le respondí. Simplemente empecé a recoger los platos del desayuno, tratando de ganar algo de tiempo para pensar. «¡Te estoy hablando!», gritó, y todo rastro de su falsa amabilidad desapareció. «¿Entendido?» «Entendido», murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Ethan se fue a su oficina, pero antes de irse me advirtió: «Ni se te ocurra salir de esta casa, ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Volveré a las 9:30 para llevarte al banco». Tan pronto como la puerta se cerró, me desplomé en una silla de la cocina y comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo, rabia contra mí misma por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Me quedé así por unos minutos hasta que escuché un golpe suave en la puerta trasera. Era Clarice, con una mirada de urgencia en su rostro. «Mónica, abre rápido», susurró a través del cristal. «Es importante».
Abrí la puerta y ella entró rápidamente mirando a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. «Escuché todo», me dijo sin preámbulos. «Tengo la cámara instalada cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda tu conversación con tu hijo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Todo?», pregunté. «Todo», dijo. «Las amenazas, el chantaje, la forma en que te habló. Tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado». Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. «¿Qué podemos hacer con eso?». Clarice sonrió. «Tengo una amiga que trabaja en la oficina del fiscal de distrito. Se llama Brenda y es especialista en casos de abuso doméstico y fraude financiero, pero necesito que vengas conmigo ahora mismo». «No puedo», dije, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí de nuevo. «Ethan me dijo que no saliera de la casa. Si se entera...». «Mónica», dijo Clarice, tomándome las manos, «escúchame con atención. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de todos los cargos. Seguirá robando dinero y seguirá abusándote, pero además, tú serás considerada una cómplice voluntaria en sus robos». Tenía razón. Si firmaba esos papeles, no solo perdería mi dignidad, sino que también me convertiría en una criminal a los ojos de la ley. «Pero si no voy», dije con voz temblorosa, «él cumplirá sus amenazas, me echará de la casa, dirá que estoy loca. Él...». «No podrá hacer nada de eso», me interrumpió Clarice, «porque vamos a presentar las pruebas antes de que él pueda actuar. Brenda me dijo que con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo inmediatamente». Miré el reloj. Eran las 8:30. Ethan regresaría en 1 hora. «¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme?». «Completamente segura. Pero tenemos que irnos ya, Mónica. Es nuestra única oportunidad». Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, agarré mi bolso con mis documentos más importantes y salí de esa casa con Clarice. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí algo que no había sentido en 3 años: coraje. Por primera vez, estaba tomando el control de mi propia vida. La oficina del fiscal de distrito era un edificio gubernamental típico, con largos pasillos y oficinas pequeñas. «Señora Davis», dijo después de revisar las grabaciones que Clarice había traído, «lo que su hijo está haciendo constituye múltiples crímenes: abuso doméstico, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que podemos arrestarlo hoy», respondió Brenda, «pero necesito que usted presente una denuncia formal por todos estos crímenes. ¿Está dispuesta a hacerlo?». Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos, Ethan estaría llegando a casa para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que no estaba allí, su rabia sería incontrolable. «Sí», dije, sintiendo mi voz cada vez más firme, «estoy lista para presentar la denuncia». Brenda sonrió. «Perfecto. Mientras usted llena los papeles, yo coordinaré con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde está ahora mismo? Debería estar llegando a mi casa. Dijo que me recogería a las 9:30. Aún mejor», dijo Brenda, agarrando su teléfono. «Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido». Mientras llenaba los formularios de la denuncia, Brenda coordinaba con la policía. Clarice se quedó conmigo todo el tiempo, tomándome la mano, dándome fuerzas. «¿Estás segura de esto, Mónica? Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. A las 10:30, el teléfono de Brenda sonó. Era la policía confirmando que habían arrestado a Ethan, en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas y buscándome por toda la casa. «Está bajo custodia», me dijo Brenda. «Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir bajo fianza». Sentí como si un peso de 1000 libras se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en 3 años, supe que iba a dormir sin miedo.
Cuando volvimos a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Ethan había destrozado prácticamente todo a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rasgados, había platos rotos por todo el suelo de la cocina, y las fotos familiares que colgaban en las paredes estaban hechas pedazos. «¡Dios mío!», susurró Clarice, mirando la destrucción. «¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo?». Yo sabía la razón. Yo conocía la furia ciega de Ethan cuando las cosas no salían como él quería. Ya había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida a objetos inanimados. Normalmente, ella era el blanco de su ira. Brenda, que había venido con nosotras para documentar los daños, estaba tomando fotos de todo. Esto servirá como evidencia adicional de su comportamiento violento. Destrucción de propiedad durante un episodio de rabia. El juez verá exactamente qué clase de persona es su hijo. Mientras limpiábamos los vidrios rotos y recogíamos los pedazos de mi vida anterior, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. «No contestes», me advirtió Brenda. «Probablemente es él llamando desde la cárcel. Déjalo ir al buzón de voz». En efecto, cuando revisé los mensajes, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente diferente. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana, era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. «Mamá», decía su voz quebrada en la grabación, «mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Todo fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño. Sabes que te amo. Eres lo más importante en mi vida. Por favor, mamá, no me dejes pudrir en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo». Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último incluso estaba llorando. «Es parte de su estrategia de manipulación», me explicó Brenda. «Primero la violencia y las amenazas, ahora el victimismo y la culpa. Es un patrón típico en los abusadores». Aunque racionalmente entendía lo que estaba pasando, escuchar a mi hijo llorar me partía el corazón. Durante 35 años, él había sido mi bebé, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en el que se había convertido del niño que alguna vez fue. «¿Estás bien?», preguntó Clarice al notar mi expresión. «Es complicado», admití. «Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo». Esa noche Clarice insistió en que me quedara en su casa. «Tu casa no es segura ahora mismo», me dijo. «Ethan tiene amigos, y tal vez incluso Savannah. Alguien podría venir buscando venganza». Tenía razón. En los mensajes de voz, Ethan había mencionado que Savannah estaba manejando las cosas desde fuera. No sabía exactamente lo que eso significaba, pero tenía miedo de averiguarlo. La casa de Clarice era pequeña pero acogedora. Tenía una habitación de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. «Era la habitación de mi hija antes de que se casara», explicó. «Ahora es tuya por el tiempo que la necesites». Por primera vez en 3 años, me acosté sin miedo. No tuve que preocuparme por los pasos de Ethan en el pasillo, sus gritos nocturnos o despertarme con puñetazos. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede dar miedo cuando no estás acostumbrada a ella. Al día siguiente, Brenda me llamó temprano con noticias. «La audiencia de fianza de Ethan es hoy a las 2 de la tarde», me informó. «El juez decidirá si puede salir de la cárcel mientras espera su juicio». «¿Cuáles son las posibilidades de que lo liberen?», pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. «Con las pruebas que tenemos, muy escasas, pero necesito que vengas a testificar en la audiencia. Tu testimonio será crucial para que el juez entienda el peligro que representa». La audiencia fue en una pequeña sala de tribunal. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un mono naranja. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz, era pura rabia contenida. Savannah estaba sentada en las bancas del público, elegantemente vestida como siempre, pero se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió: vergüenza. El juez era un hombre mayor de unos 60 años, con una mirada seria pero justa. Revisó todos los documentos antes de comenzar. «Señora Davis», me dijo cuando fue mi turno de testificar,
Cuénteme con sus propias palabras lo que ha estado viviendo en su casa durante los últimos años. Tomé un respiro profundo y empecé a hablar. Les conté sobre los golpes, sobre el control de mi dinero, sobre las amenazas, sobre la humillación constante. Mi voz se quebró por momentos, pero seguí hablando. Cuando mencioné los $50,000 que robó, vi a Ethan tensarse en su asiento. Su abogado, un joven con un traje caro, intentó objetar constantemente, pero el juez lo silenció. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana con respecto a su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con hacerme declarar mentalmente incompetente si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle y que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones que Clarice había hecho. Las escuchó en su totalidad con unos auriculares mientras toda la sala esperaba en silencio. Señor Ethan Davis, dijo el juez cuando terminó, la evidencia presentada muestra un claro patrón de abuso doméstico, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la víctima, su solicitud de fianza es denegada. Permanecerá bajo custodia hasta la fecha de su juicio. Ethan explotó. «Esto es una injusticia», gritó, poniéndose de pie. «Esa oiga loca está inventando todo. Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos». Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras él seguía gritando. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando salga de aquí te haré pagar por cada día que pase en esta cárcel». Sus amenazas resonaron en toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había testificado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Savannah se me acercó en el juzgado. «Señora Davis», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted». Brenda y Clarice se tensaron, pero les hice una señal de que estaba bien. «¿Qué quiere, Savannah?», le pregunté. «Quiero disculparme», dijo, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó genuina. Yo sabía que algo no estaba bien en esa casa. Escuchaba gritos, vi sus moretones, noté cómo se estremecía cada vez que él levantaba la voz. «Entonces, ¿por qué nunca dijo nada?», le pregunté. «Porque estaba asustada», admitió. Ethan también me había amenazado. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación. Y fui una cobarde. La dejé sufrir sola porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su oficina en casa. No solo había estado robando dinero de su empresa, también había estado robando de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados y nunca me di cuenta de que era un estafador. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a solicitar el divorcio de inmediato», dijo con determinación. «Y voy a testificar en contra en el juicio. Ya hablé con un abogado. Quiero colaborar con la oficina del fiscal para que pague por todo lo que nos hizo». Cuando salimos del juzgado, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza genuina. No solo había logrado escapar de mi hijo, sino que ahora tenía aliados en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a la casa de Clarice, Brenda me dio otra buena noticia. «La empresa donde trabajaba Ethan quiere llegar a un acuerdo», me informó. «Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si coopera devolviendo el dinero robado. Además, como reconocimiento de que usted fue una víctima de fraude, le van a pagar una compensación de $20,000. $20,000. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. «¿Y mi casa?», pregunté. Ethan dijo que también estaba a su nombre. «Revisamos los documentos», dijo Brenda, sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Él falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver un futuro posible. Un futuro donde podría vivir sin miedo, donde podría tomar mis propias decisiones, donde podría ser dueña de mi propia vida. Pero también sabía que Ethan no se iba a rendir fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra solo estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Ethan, mi vida había cambiado por completo, pero no de la manera que esperaba. Aunque estaba físicamente a salvo en casa de Clarice, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante que me mantenía despierta la mayoría de las noches. Cada ruido me hacía saltar. Cada coche que se detenía frente a la casa me hacía correr a la ventana.
Cada llamada telefónica desconocida me provocaba un ataque de pánico. Brenda me había explicado que era normal, que después de años de abuso, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es trastorno de estrés postraumático, me había dicho. Tu mente y cuerpo están acostumbrados a vivir en un estado de alerta constante. Va a tomar tiempo sanar. Pero había algo más que un simple trauma. Ethan se las había arreglado para hacerme llegar mensajes desde la cárcel, mensajes que me helaron la sangre. El primero llegó a través de un abogado diferente, uno que no era su representante oficial. Era una carta escrita a mano con la letra que yo conocía también. Querida mamá, decía, espero que estés disfrutando tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por traicionarme. Pero quiero que sepas algo. Esto no ha terminado. Yo sé cosas de ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en esa firma de abogados. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Mi corazón se detuvo al leer esas líneas. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años como secretaria en Sullivan y Asociados, había manejado información confidencial, por supuesto, pero nunca había hecho nada ilegal. ¿Recuerdas el caso de Williams contra el Estado, mamá? ¿El de hace 15 años? Encontré los documentos que escondiste, los que alteraste para ayudar al señor Sullivan a ganar ese multimillonario caso. Documentos que, si salen a la luz, podrían enviarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Recordaba vagamente el caso Williams. Había sido un caso difícil, donde la firma representaba a una empresa farmacéutica acusada de ocultar efectos secundarios fatales de un medicamento. El señor Sullivan me había pedido que organizara algunos documentos para eliminar ciertas notas que podrían perjudicar a su cliente. Yo había pensado que era normal, que era parte de mi trabajo como secretaria. Nunca entendí completamente las implicaciones legales de lo que había hecho. Pero Ethan tenía razón. Yo técnicamente había alterado evidencia en un caso judicial. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes y te disculpas públicamente por tus mentiras, esos documentos van a terminar en manos del fiscal. Imagina los titulares. Secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrimiento de muertes por drogas. El resto de la carta detallaba exactamente cómo iba a destruir mi vida si no obedecía. Cuando Clarice me encontró llorando con la carta en mis manos, inmediatamente llamó a Brenda. «Esto es un claro chantaje», dijo Brenda, después de leer la carta. «Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen alguna base. ¿Qué recuerdas exactamente del caso Williams?» Le conté todo lo que recordaba, incluidas las instrucciones que me había dado el señor Sullivan sobre reorganizar los documentos. ¿Sabías que lo que estabas haciendo podía ser ilegal? No, dije honestamente. Solo estaba siguiendo órdenes. El señor Sullivan me dijo que era un procedimiento normal para proteger la confidencialidad del cliente. Brenda suspiró. Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si usted realmente alteró pruebas, incluso si fue sin intención criminal, técnicamente sí cometió un crimen. Mi mundo se vino abajo de nuevo. Justo cuando pensé que había escapado de las garras de Ethan, él encontró otra forma de controlarme. ¿Qué hago?, pregunté desesperadamente. Si retiro los cargos, él sale y me matará. Si no lo hago, voy a la cárcel por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal. Primero, cálmese, me dijo Brenda. Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene su hijo y cómo los obtuvo. Y tercero, vamos a buscar formas de minimizar el daño legal si resulta que realmente hay pruebas en su contra. Los días siguientes fueron una pesadilla de investigación legal. Brenda trabajó con un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar todo el expediente del caso Williams. Mientras tanto, yo vivía en un constante terror, esperando que vinieran a arrestarme en cualquier momento. Clarice fue mi salvación durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa, sino que se convirtió en la hermana que nunca tuve. Todas las noches se sentaba conmigo mientras yo lloraba, me preparaba té de manzanilla para ayudarme a dormir y me recordaba constantemente que no estaba sola. No importa lo que pase, me decía, lo vamos a enfrentar juntas.
Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terror de su hijo. Pero me sentía exactamente como esa mujer asustada. Ethan había logrado lo que quería. Me había devuelto al estado de miedo y desesperanza que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después, llegó la segunda carta, aún más cruel que la primera. Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que sigues pensando que puedes desafiarme. Está bien. Ahora todos van a saber qué clase de persona eres en realidad. Junto con la carta, había un sobre con fotografías. Fotos de documentos, en efecto, notas internas de la firma Sullivan y Asociados con mi letra en ellas, donde había escrito notas al margen, fechas que habían sido alteradas y páginas que faltaban en los archivos originales. Estas fotos van a estar en el periódico mañana por la noche. Si no vienes a visitarme en la cárcel antes del viernes, vendrás sola, sin abogados, sin testigos, y traerás una carta firmada pidiendo retirar todos los cargos en mi contra porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental. Mi deterioro mental, esa acusación que me helaba la sangre de nuevo. Si no vienes, no solo estas fotos estarán en los periódicos, sino que también verás las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? ¿Creías que no sabía que tenías cámaras instaladas en la casa? Mamá, ¿pensaste que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones de ti aceptando efectivo de clientes de la firma. Dinero que nunca reportaste como ingresos. Evasión de impuestos. Mamá, otros 15 años en prisión. Esta vez no solo era chantaje, era una guerra psicológica total. Ethan se había estado preparando para esta situación durante meses, tal vez años. Había coleccionado pruebas, planeado cada movimiento y anticipado mi rebelión. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su expresión se puso muy seria. Mónica, necesito que me digas la verdad completa sobre tu tiempo en la firma. Cualquier cosa que pudiste haber hecho, cualquier situación irregular, cualquier dinero que recibiste fuera de tu salario. Le conté sobre los bonos navideños en efectivo que el señor Sullivan me daba cada año. Dinero que nunca declaré, porque pensé que eran regalos personales. Le conté sobre las veces que clientes agradecidos me habían dado propinas en efectivo por servicios especiales, dinero que tampoco reporté, porque no sabía que tenía que hacerlo. ¿En total?, preguntó. ¿De cuánto dinero estamos hablando en 40 años? Tal vez $300, dije con vergüenza. Brenda calculó rápidamente. Con intereses y multas, estaríamos hablando de una deuda fiscal de unos $40,000. Pero lo más grave era que técnicamente era evasión de impuestos. Mi hijo había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba, él me destruiría con evidencia de mis propios errores. Si no lo denunciaba, él seguiría libre para abusar de mí y robar dinero. Hay una tercera opción, dijo Brenda después de pensarlo un largo rato. Una opción que ninguno de los dos esperará. Nos adelantamos a él. Confesamos voluntariamente todos nuestros errores antes de que Ethan pueda usarlos como chantaje. Y usamos esa confesión para demostrar que tu hijo es un maestro manipulador que ejerce control psicológico sobre sus víctimas, incluso desde la cárcel. Era una apuesta arriesgada, significaba admitir públicamente que había cometido crímenes, enfrentar posibles consecuencias legales y exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Ethan su arma principal, mi secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, tu hijo pierde todo su poder sobre ti. Ya no puede chantajearte, porque no queda nada por esconder. Miré por la ventana hacia mi casa, que seguía vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos, pero también representaba mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije finalmente. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una cárcel de la cárcel. Brenda sonrió. Mañana le vamos a dar la sorpresa de su vida a Ethan. Al mediodía, Brenda me llamó con noticias inesperadas. Mónica, acaba de suceder algo extraordinario.
Raphael Miller, el jefe de Ethan en la empresa, quiere hablar contigo antes de la rueda de prensa. Raphael era el hombre que había descubierto los robos de Ethan, el mismo que se había puesto pálido cuando supo la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos reunimos en la oficina de Brenda. Raphael era un hombre de unos 50 años, con canas y una presencia que imponía respeto. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente de su asiento. «Señora Davis», me dijo con una voz cálida pero seria. «Primero, quiero disculparme. Si yo hubiera supervisado mejor a Ethan, si hubiera prestado atención a las señales de alerta, tal vez podríamos haber evitado que usted sufriera tanto». Sus palabras me sorprendieron. «Usted no tenía forma de saber lo que pasaba en mi casa». «Tal vez no», dijo Raphael, sentándose frente a mí. «Pero sí tenía forma de saber que algo extraño pasaba con las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no comenzaron hace 6 meses, comenzaron hace 2 años». Mi corazón se detuvo. ¿2 años? 2 años, confirmó Raphael. Cantidades pequeñas al principio, tan pequeñas que las atribuíamos a errores contables. Pero cuando empezamos a investigar después de su denuncia, descubrimos que había estado robando sistemáticamente durante mucho tiempo. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? $130,000, dijo Raphael, que fueron directamente a cuentas que él controlaba, incluyendo su cuenta bancaria. Sentí náuseas. No solo había sido víctima de abuso físico y psicológico, sino que había sido la herramienta involuntaria en un robo masivo durante 2 años enteros. Pero hay más, continuó Raphael. Cuando Ethan fue arrestado, nuestro departamento legal decidió investigar más a fondo. Descubrimos que había estado falsificando informes, manipulando contratos e incluso vendiendo información confidencial de la empresa a la competencia. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Raphael sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Davis». ¿Un trabajo? Durante nuestra investigación, revisamos su historial laboral. 40 años en Sullivan y Asociados, referencias impecables, experiencia con casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de enfrentarme al arresto y a la humillación pública, se me ofrecía una oportunidad de empezar de nuevo. El salario sería de $4,000 al mes, continuó Raphael, más beneficios de salud, más una compensación especial de $50,000 como reconocimiento por el daño que le causamos involuntariamente. $4,000 al mes era más de 3 veces mi pensión actual, y $50,000 en compensación. De repente, mi futuro no se veía tan desesperanzador. «Pero hay una condición», añadió Raphael. «Necesitamos que testifique en el juicio de su hijo. Su testimonio será crucial para asegurar que pague por todos sus crímenes, no solo por los que cometió contra usted». «Por supuesto», dije sin dudar. «Haré lo que sea necesario». A las 2 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había convocado a todos los medios locales explicando que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo diferente al que había experimentado durante años. No era miedo a Ethan, no era miedo a los golpes o a las amenazas, era miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi propia vida. «Mi nombre es Mónica Davis», comencé mirando directamente a las cámaras. «Tengo 61 años, y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo, Ethan Davis». Conté mi historia completa: los golpes, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Ethan esperaba que mantuviera en secreto. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete de abogados Sullivan y Asociados, cometí errores, dije, sintiendo mi voz volverse más firme con cada palabra. Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que ahora reconozco como tales. Expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no declarado, todo. No me guardé nada. Mi hijo descubrió estos errores y los ha estado usando para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos en su contra. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma.
Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala estaba en completo silencio. Los periodistas tomaban notas furiosas. Las cámaras grababan cada palabra. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que están siendo abusadas por sus hijos, esposos o parejas. El chantaje emocional, el control financiero, las amenazas de exposición son todas formas de abuso. No permitan que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la rueda de prensa, Brenda me informó que la oficina del fiscal había decidido no presentar cargos en mi contra por mis errores pasados. Eden, tu confesión voluntaria, combinada con el hecho de que fuiste víctima de chantaje, te hace más útil como testigo que como acusada, explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. Clarice insistió en quedarse conmigo las primeras noches hasta que me sintiera completamente segura. Mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, sentí algo que no había experimentado en 3 años: control total sobre mi propia vida. Ethan seguía en la cárcel, enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí por muchos años. Su chantaje había perdido todo su poder, porque yo ya no tenía ningún secreto que ocultar. Mi teléfono sonó. Era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de contestar. «Mamá», era la voz de Ethan, pero sonaba completamente derrotada. «Vi tu rueda de prensa en las noticias. ¿Y qué piensas de eso?», le pregunté con una calma que me sorprendió. «Destruiste todo», dijo, pero sin rabia, solo una profunda tristeza. «Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí». «No, Ethan», le repliqué. «Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Alguna vez vas a perdonarme?», preguntó finalmente. «Algún día», dije con honestidad. «Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste, algún día podré perdonarte. Pero nunca voy a olvidar». Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida, pero esa noche solo quería dormir en paz en mi propio hogar, sin miedo, sin amenazas, sin chantaje. Por primera vez en 3 años era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había tenido que enfrentar mis propios errores públicamente, y aunque había perdido la relación con mi hijo para siempre, sabía que había tomado la decisión correcta. Ethan había aprendido que las víctimas pueden volverse fuertes, que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz, y que la justicia, aunque lenta, finalmente llega. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido en las sombras. Esta fue mi historia de liberación, una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas, sin importar quién las puso.